Ay, perfecto, gracias. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto? Hidratos de carbono y hemos visto lípidos. Dos biomoléculas características desde el punto de vista energético. Ambas son energéticas. Acuérdense que eso la hace diferente de una biomolécula característica inorgánica como el agua no era energética. Sin embargo, cuando hablamos de proteínas, las proteínas están catalogadas, es verdad, desde el punto de vista nutricional como biomoléculas que dan energía. Y sí, porque si usted se consume 1 gramo de proteína, le aporta a su cuerpo muy parecido la cantidad de calorías, perdón, la cantidad de calorías que le aportaría un hidrato de carbono. Vale decir, si yo me como 1 gramo de hidrato de carbono, 4.2 a como 4.3 kilocalorías le está aportando por cada gramo que como. Si yo me como 1 gramo de proteínas, le estoy dando a mi cuerpo lo mismo, 4.1, 4.2 kilocalorías. A muy diferencia que si yo me consumo 1 gramo de lípido, le estoy dando a mi cuerpo 9 kilocalorías. Entonces, de repente usted dice, ¿y por qué usted no va a mencionarla como a las proteínas como calóricas en sí? Porque acuérdese de lo siguiente, acuérdese de que cuando usted consume día a día, consume hidrato de carbono para aportarle energía a su cuerpo, energía que la necesita sí o sí, porque una de las características del ser vivo, ¿cuál era? Una de sus grandes características, aparte de ser una estructura compleja, una de sus grandes estructuras es un sistema abierto que intercambia energía con el entorno. Sí o sí, porque no puede vivir si no intercambia energía con el entorno, además de ser aerobio. ¿Qué quería decir que intercambia con energía con el entorno? Para poder vivir, para poder metabolizar cada una de mis células, ¿qué necesita? Energía. Esa energía la obtiene a través de nutrientes calóricos y no calóricos. Y también vamos a ver de aquellos que no aportan, que no son no nutrientes, que es los que me aportan las calorías vacías. En este caso, ¿quiénes son los nutrientes calóricos? Hidrato de carbono, lípidos y proteínas. Ah, muy bien, dice, entonces ahí están estos nutrientes y eso es lo que estamos estudiando. Pero resulta que cuando usted hace suponiendo una dieta hipocalórica, cuidado con el término de dieta, no quiere decir dieta, no quiere decir que usted se prive de comer algo, no. Hay dietas hipocalóricas, hipercalóricas, blandas, duras, etcétera. Así que dieta es un término. Entonces, en este caso, usted hace una dieta hipocalórica. ¿Qué quiere decir? No sé, se viene su acto de graduación, que por cierto se están graduando ahora los chicos de la carrera de medicina, un grupo, y usted tiene que desfilar con papá, con mamá, con la abuelita, y bueno, pues usted dice, y de ahí, qué sé yo, me voy a hacer una fiestita y quiero lucirme con un vestido. No le hablo de la toga, ¿no? Porque en la toga todos nos vemos rectos, así que usted dice, ahí, ¿de qué me va a servir bajar de peso? No, usted dice, y de ahí, no sé, me hace una fiestita, me costó 7 años sacar la carrera, entonces me voy a hacer una fiesta. Toda. Dice usted, me la merezco por las noches y los sinsabores que pasé. Entonces, y el vestido y el modelo que usted se escoge, pues bueno, pues tiene que mermarle a los kilos que ha ganado estudiando tanto y sentado las noches que invirtió estudiando. Y decide hacer una dieta hipocalórica. Muy bien, dice, voy a dejar de comer arroz, papa, pan, dulcecitos, etcétera. Por último, no voy a comer nada de hidrato de carbono, dice. Voy a comer simplemente ensalada con carne. Bueno, pero usted decide que de repente en la mañana, no voy a comer nada. No voy a comer nada de eso. Llega el mediodía y dice, no, ya no voy a comer carne, ni pollito hervido, nada. Voy a comer ensaladita nomás. Tengo 15 días para el acto y tengo que bajar de peso. Listo, y decide no consumir hidrato de carbono. Y por último, encima agarra y dice, voy a empezar a comer solamente una manzana al día, 2 manzanitas, no más, porque si como piña, estoy aportando hidratos de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Su cuerpo, obvio que va a necesitar, venía con un aporte calórico y necesitaba mantenerse necesitaba esa cantidad de energía. Como usted no le está dando la energía esa, ¿a quién va a echar mano? A su grasa de depósito, a sus triglicéridos. Pero lamentablemente, pues el cuerpo necesita, sí o sí, necesita no consumir todo. Es como cuando usted tiene su reserva
de dinero, ustedes de provincia, está estudiando aquí en la ciudad y le mandan un cierto dinero. Y cuando usted ya está llegando al límite o está por la mitad, dice, no, no me lo voy a gastar porque por ahí no me mandan los primeros días y con qué voy a comer, con qué voy a pagar. Entonces usted minimiza. Lo mismo hace el cuerpo. Y dice, no, no me voy a acabar todos los triglicéridos, toda mi grasa, entendiéndose que también hay una grasa que forma parte y protege órganos vitales. Entonces empieza a echar mano de las proteínas. ¿Por qué de las proteínas? Porque las proteínas también aportan calorías. Entonces, a ver, lo último que hace su cuerpo para utilizar es a las proteínas como fuente energética. Así usted le dé proteínas a su cuerpo, esa proteína que ingresa, una parte va a ser para sintetizar estructuras, elementos de defensa, etcétera, y otra va a ser para darle energía. Primero utilizo en la síntesis y lo demás en energía. Entonces, por eso es que va en ese orden. Uno dice, fuente energética primaria, hidrato de carbono. ¿Quién más me aporta energía a mi cuerpo? Lípido. ¿Y las proteínas me aportan energía? Claro que sí, pero es lo que menos su cuerpo va a hacer. Primero va a utilizarla para otras cosas y de ahí recién va a utilizar para generar energía. ¿Por qué de esto? Primero, vamos a ver que si hay una bibliografía que le dice que si usted le quita el agua a su cuerpo, ese 60-80%, y del peso sólido, el peso seco, casi le dice el 50%, casi el 50% es estructura proteica. No le habla de hidrato de carbono. No se olvide que el hidrato de carbono es el 0,1 es lo máximo que alguna bibliografía le menciona. Le dice, ¿cuánto hidrato de carbono hay en el ser humano? Un 1%. ¿Cuánta proteína hay en el ser humano? Si usted le quita el agua, aproximadamente máximo tolerable, un 50%. Otra bibliografía se queda un poco más corta y dice, si hablamos de proteínas estructurales, solamente un adulto contiene de un 12 a un 18, pero mucho más que lo que podría ser un hidrato de carbono. Entonces, de ahí la importancia. ¿Por qué? Porque muchas estructuras en nuestro cuerpo son proteínas, o lo que dicen muchos componentes de las células son proteínas. Entonces viene la otra pregunta, ¿qué son las proteínas? Para eso vamos a tener que hablar de las unidades básicas que están constituidas las proteínas, que vienen a ser los aminoácidos. De ahí hablamos de los péptidos y finalmente de la estructura proteica. Entonces, ¿qué es lo que interesa cuando entramos a este tema? Nos interesa hablar de la unidad básica estructural de una proteína, que son los aminoácidos. Cómo estos aminoácidos se juntan entre sí a través de un enlace peptídico y me constituyen un péptido. Cómo a su vez finalmente la unión de más de 50 aminoácidos me constituye una proteína en sí, que esta proteína se organiza en el espacio bajo diferentes niveles de organización, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y finalmente reconocer la importancia de los aminoácidos, péptidos y proteínas en lo que es la nutrición humana. Entonces, ¿qué es una proteína desde el punto de vista bioquímico? Si bien la palabra deriva del griego protos, que significa lo más antiguo o lo primero, las proteínas son catalogadas como biomoléculas de característica orgánica, estructuras de alto peso molecular conformadas por alfa L aminoácidos unidos a través de enlace peptídico. Ese es de manera general lo que se me define bioquímicamente una proteína, o lo que vendría a decir acá son biopolímeros, macromoléculas orgánicas de elevado peso molecular, compuestos químicos muy complejos que se encuentran en todas las células vivas. No me está diciendo aquí de qué está conformado, pero está conformado por aminoácidos, alfa L aminoácidos que se unen entre sí mediante enlace peptídico y forman esas estructuras de alto peso molecular. ¿Cómo es una biomolécula? ¿De qué está conformada? De bioelementos primarios. ¿Cuáles son los bioelementos primarios? El chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y pueden tener otro tipo de bioelementos formando parte de ellas, como pueden ser el azufre, el fósforo, el magnesio, yodo, hierro, etc. Es decir, el 50% de su cuerpo son estructuras proteicas. ¿Qué es lo que nos interesa además? Que las proteínas tienen una estrecha relación entre su estructura. ¿Qué se imaginan ustedes de estructura? Los aminoácidos.
Ya, los aminoácidos, perfecto. Cuando a mí me dicen estructura, si yo le digo, ¿cuál es la estructura de su casa? Entonces usted dirá, a ver, mi casa, no sé, tiene una forma, qué sé yo, si es minimalista, tiene una forma de una estructura minimalista, dice, ¿no? Puro vidrio, en forma de cubo, y obviamente que es de cemento, no es de adobe, no es de cemento, etcétera. Me está dando la estructura de esa casa. Cuando a mí me hablan la estructura de una proteína, me está diciendo muy bien de qué está conformada, de qué aminoácido está formada y cómo es. Así como cuando yo le digo cómo es su casa. Entonces me dice estructura, está conformada de cemento, no es de adobe, es de cemento, qué sé yo, es una estructura minimalista. Y por ahí alguien me dice, no, mi casa es una estructura de tipo campestre. Pero mira, mi casa es de una estructura sencilla de un piso, otros me dirán de 2 pisos. Por ahí alguien me dice, no, yo vivo en un edificio, es un departamento y ese edificio tiene como 20 pisos. Entonces me están hablando de las diferentes estructuras y yo ya voy tomando conciencia de, bueno, pues, ¿qué función cumple o más o menos qué este? Entonces, si usted me dice, yo vivo en un bloque, en un edificio, en un departamento de 20, dice, uy, comparte áreas. No tiene patio para tener perro grande. Es lo primero. Ve que la estructura de alguna manera me define hasta ciertas actividades suyas. Yo diré, sí, tiene áreas comunes, pero no puede darse el lujo de tener 2 o 3 perros de raza grande, o 2 o 3 perros, así usted le llame, perros mestizos de raza grande, porque vive en un edificio. Ah, no, usted me dice, yo vivo en una casa campestre, soy de provincia, tengo 2 hectáreas, yo me imagino capaz que usted puede criar hasta vacas ahí. Ve cómo la estructura me va definiendo ciertas cosas. Bueno, en las proteínas es importantísimo la estructura de la proteína porque eso me va a definir la función. Entonces, cuando nosotros o cuando usted el día de mañana le llegue una revista de investigación científica y le digan que hasta ahora siguen con ese tema de que la obesidad es producto de un gen, otros dicen que en la saliva existe una proteína específica en los obesos, pero hasta ahora la descubren y dan el nombre, ¿no? Entonces, el que la descubra realmente quizás se lleve un premio Nobel y diga muy bien, pero no va a decir nomás, hay una proteína y listo. No, la va a tener que estudiar a la proteína y decir, es una proteína con una estructura determinada por, y la va a empezar a explicar. Solamente así se va a ganar la confianza de lo que viene a ser el público científico y que diga efectivamente, la acaba de descubrir, la acaba de extraer y sobre esa se vertirán un montón de estudios. Entonces, cada vez que se hable de una proteína, se habla de su estructura y eso me define la función. Son 20 los aminoácidos, solo 20 los aminoácidos formadores de las estructuras proteicas. 20. Bueno, y de repente usted dice, sí, pero el otro día yo entré a internet y le cuento que le leí que decían, existen 23 aminoácidos formadores de proteína. Y usted dice, ¿cómo acaba de decir 20? Hay más de 20, pero los originalmente son 20. Hay 23, 24, por ahí uno le toman 25 a lo mucho, pero son los derivados, esos 4 o 5 que pueden haber son derivados de esos 20. Hasta ahora establecidos son 20. Por ahí lee 23, acuérdese que esos 3 que están de más son derivados de alguno de los 3, porque existen también aminoácidos sintéticos. Entonces, solo estos 20 aminoácidos se organizan de diferentes formas. ¿Y quién lo organiza? ¿Quién le dice quién se va a unir a cada lado? Para que finalmente usted tenga una proteína que transporte oxígeno, como la hemoglobina. No, es que usted va a generar, su cuerpo va a generar una proteína que lo defienda contra el COVID. No, usted va a generar una estructura, un músculo, como la actina y la miosina. No, usted va a generar una proteína estructural, las de sus uñas, las de su cabello. ¿Quién le define qué va a ser? El código genético. Su gene, ese molde, el ADN, ese que está en su célula, va a definir las características de las proteínas que usted como especie va a tener. Dice usted, entonces mi código genético es el responsable de la síntesis de la proteína. Sí. Y siempre, y créame, siempre va a tener que sintetizarse la misma proteína, la misma estructura. ¿Qué quiere decir eso?
Fíjense ustedes, este código genético, el ADN, por ejemplo, aquí hablando de este ejemplo típico, usted le dice cómo va a ser la hemoglobina. No se olviden que los glóbulos rojos se mueren a los 120 días. Corríjanme si no es así. Se muere a los 120 días, se dirige al sistema retículo endotelial, colapsa, se rompe, se libera la hemoglobina por un lado, se libera el grupo hemo por un lado, que es el responsable bajo un proceso catabólico que me genera la bilirrubina, y se rompen o se liberan las globinas, que finalmente esta o pueden servir para generar energía o puede servir para sintetizar otro tipo de proteína. Muy bien. El hemo, ese hemo que tiene el hierro hacia el centro, etcétera, bueno, finalmente es el que, como le decía, producto del catabolismo, me genera la bilirrubina. Pero todo el conjunto, el hemo con las 4 cadenas de globina, y cada cadena de globina alberga de 150, 148, 150, 51 aminoácidos. Y en los aminoácidos constituyentes siempre son los mismos, fíjense. Ahí está, y aparece, si hay una mutación, le aparece a alguien diferente, uno solo, por eso dice una mutación genética y le aparece uno solo. Si eran 148 aminoácidos siempre los mismos, hubo una alteración genética y empieza a aparecer otro aminoácido. Créanme que la estructura que se va a formar no va a ser la misma. Usted dice, pero es que mi código genético, claro, una alteración genética se ha producido en su cuerpo que le ha llevado a que no se sintetice, no se origine la misma proteína que venía haciendo. ¿Por qué? Porque hay una alteración genética. Si no hubiera la alteración genética, que es lo que normalmente ocurre, sus glóbulos rojos 120 días se rompen en el momento que se rompe y por eritropoyesis se están sintetizando los otros glóbulos rojos, estos inmediatamente captan una estructura muy similar a la anterior de hemoglobina. Exactamente, entonces no hay ningún problema. Otra vez los 120 días se rompe, paralelamente a eso se está sintetizando ya el molde, le lanzó la misma estructura. No es la misma que se rompió, pero me refiero a la misma estructura, así como cuando usted se le dice, esto es un cubo, usted lo rompe y le vuelven a entregar otro cubito y le dice, esto es un cubo, usted lo vuelve a romper y le vuelven a entregar, este es un cubo y va a seguir siendo un cubo y no porque usted lo rompa se va a convertir en una esfera. Muy bien, entonces lo mismo, en nuestro cuerpo va sintetizando esos cubos, los va sintetizando, pero de repente, y esos cubos cumplen una función siempre y cuando estén como cubo. De repente el código genético se altera y me sintetiza un cubo deformado sin uno de los vértices. ¿Va a cumplir la misma función? No va a cumplir la misma función. Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Una alteración genética me lleva a que yo sintetice una proteína diferente, por ejemplo, en la hemoglobina. Bastará que un solo aminoácido no esté en la posición correcta y yo desarrollo una hemoglobinopatía, una alteración en la hemoglobina. En muchos casos se manifiesta como por ejemplo la hemoglobina S. La hemoglobina S es una hemoglobina que ha sido sintetizada bajo un orden, una mutación genética en la cual un solo aminoácido fue sustituido de las cadenas polipeptídicas y la hemoglobina que se larga al torrente sanguíneo, la hemoglobina que llega a formar de esos glóbulos rojos, ¿qué provoca en ese paciente? Anemia hemolítica constante. Se deforman los glóbulos rojos al pasar por los pequeños capilares y se rompen. Y usted si analiza esa sangre al microscopio, las va a ver los glóbulos rojos como un símbolo de hoz o así todos curvos como unas bananas. No son los típicos glóbulos rojos. ¿Qué lo originó esto? Una alteración genética. No fue que se contagió ni nada. Es una alteración genética que se traduce como una hemoglobinopatía. En algunos casos, como las talasemias, cuando ustedes lleguen a estudiar eso, se van a dar cuenta que les va a decir que en este caso una alteración genética llevó a que una cadena completa no se sintetiza. Entonces yo tengo una patología que se llama talasemia y van a ver un listado inmenso de talasemia. Para aquel médico que se quiera especializar en el área de hematología, pues estudiará todas las talasemias habidas por haber y las características clínicas que conllevan esto y las características genéticas que han sido producto de esa. Pero para entonces usted sabrá pues lo básico, que es tan importante que las proteínas mantengan su estructura y esto lleva a la función. ¿Para todas las proteínas es lo mismo? Dirá usted, sí, menos para una.
todas las proteínas, como dicen, toda regla tiene su excepción. Todas las proteínas, si usted les modifica un solo aminoácido, se pierde la estructura y se pierde la función. Y yo les acabo de decir, hay una que no. ¿Quiénes son? Los anticuerpos. Los anticuerpos no solamente modifican un aminoácido, modifican a veces grupos de aminoácidos, pero finalmente la función sigue siendo la misma, defensa, pero lo que cambia es a quién voy a defender. Y eso lo vamos a ver cuando estudiemos la estructura del anticuerpo y veremos por qué es diferente la relación estructura y función. Entonces, son 20 los aminoácidos formadores de proteínas en los seres vivos. Hay que tener en cuenta que existen otro grupo de aminoácidos que son de origen biosintético. Existe una estrecha relación entre lo que es la estructura y la función de la proteína, que esto se habla dentro de la materia viva. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Si ya hemos visto la gran importancia de lo que viene a ser las proteínas, ¿cuáles son las funciones? Y aquí nos vamos a lucir en las funciones porque a diferencia de lo que nosotros hablamos, hidratos de carbono, ¿cuáles son las funciones de los hidratos de carbono? Decimos energética, reserva energética estructural, muy pequeña estructural. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Función energética, funciones de ayudadoras de la actividad enzimática, función transportadora y función estructurales. Listos. No se pasó, no hay más. Ahora, sin embargo, cuando me dicen cuáles son las funciones de las proteínas, aquí son inmensas. ¿Por qué? Porque tenemos casi el 50% de la materia seca de nuestro cuerpo es estructura proteica. Vale más claro, donde usted abre en el cuerpo hay una estructura proteica. Entonces, estructural, cuando me hablan estructural, ¿de qué no conocer? De aquellas, bueno, las glucoproteínas que son marcadores de superficie, que de alguna manera me dan, por ejemplo, las características de los grupos sanguíneos. Cuando hablamos netamente estructural, el colágeno, el famoso colágeno, ahora que se habla, tomo colágeno hidrolizado, consumo colágeno, etcétera. Bueno, ese colágeno es una estructura proteica. Cuando hablamos de la elastina presente en los grandes vasos, en los tejidos de la piel, o dicho tejido conjuntivo elástico, es una proteína. Si hablamos de la queratina, de la epidermis o queratina, hay alfa, beta queratina, estamos hablando de estructuras proteicas. Si hablamos de las enzimas hacen posible la vida sobre la Tierra. Si su cuerpo no tuviera enzima, usted no estaría sentado en este momento, aburriéndose con la clase de bioquímica. Muy bien, entonces las enzimas hacen todo lo posible la vida sobre la Tierra, procesos de digestión, procesos de síntesis. Todas las enzimas son proteínas, pero la inversa no es válida. Entonces decimos todas las enzimas son proteínas, fíjense, las enzimas del aparato digestivo son nada más ni nada menos que estructuras proteicas. Si hablamos funciones de defensa, les había dicho los anticuerpos, pero no son los únicos, hablamos de fibrinógeno, trombina, ciertos elementos de las cascadas, etcétera, también de coagulación, estamos hablando de que son elementos proteicos. Si hablamos de transporte, la famosa hemoglobina, tan conocida por ustedes, es una proteína, la mioglobina, otra de transporte, pero a nivel muscular, los citocromos, importantísimos en los procesos de la cadena respiratoria, que lo vamos a ver, acuérdense, son estructuras proteicas. ¿Por qué se llaman de una y otra forma? Porque vamos a ver que su estructura varía. Funciones de reserva, la ovoalbúmina o la clara de huevo, la proteína que se encuentra en la clara de huevo, es la que me permite el nacimiento de un nuevo ser. Pues muy bien, alberga proteínas de reserva. La gliadina, que es una proteína en los granos de trigo, la lactoalbúmina en la leche, son proteínas de reserva. Y así una infinidad de funciones de las proteínas, como pueden ser hormonales. Fíjense que yo hace un momento en lípidos les hablé de hormonas de característica lipídica, aquellas que derivaban del colesterol o las hormonas esteroideas, que eran las que me daban las características sexuales masculinas y femeninas, son lipídicas. Y ahora le estoy hablando de hormonas de característica proteica. Entonces, por favor, no encasillen a las hormonas dentro de un grupo de biomoléculas. Si ustedes el día de mañana le dicen, ¿las hormonas son estructuras de hidrato de carbono? ¿O las hormonas, todas las hormonas son proteínas? Usted diga, no. ¿De qué hormona me está hablando? Seamos claros. Las hormonas es un grupo de estructuras bioquímicamente hablando, que no están encasilladas en hidrato de carbono, o que sean solamente lípidos, o que sean solamente proteínas, no.
¿De qué hormona me habla? Ahí yo le podré por lo menos tener una idea de qué tipo, de a qué familia pertenece, a qué tipo de biomolécula. Si le hubiera hablado de hormonas de características sexuales masculinas, usted no puede decir que es una hormona de tipo proteica. No tiene nada que ver, son hormonas de característica lipídica. Ah, pero me está hablando de la insulina. Pero la insulina le regula el metabolismo de la glucosa. Esa es su función, pero no quiere decir que sea una hormona de tipo hidrato de carbono que pertenece a la familia de los hidratos de carbono. La insulina no tiene nada que ver con la estructura de un hidrato de carbono. Un hidrato de carbono es polihidroxialdehído y polihidroxicetona, y vamos a ver que la insulina está conformada por 2 cadenas polipeptídicas de aminoácidos. Ah, pero es que yo sé que hace algo a los hidratos de carbono, pero esa es su función. Entonces, por favor, partamos de eso. Principalmente el que me va a estudiar, qué sé yo, me va a hacer una carrera, una especialidad en endocrinología. Y ahí después yo lo voy a ver dando cátedra de hormonas y yo estaré ahí escuchando, seguro que sí, porque la familia de las hormonas es inmensa. Pero eso sí, partamos de la base de que las hormonas no las puede encerrar o categorizar en un grupo de biomoléculas específicas. Y es más, son complejas, algunos es la mezcla de dos cosas, no es tan sencillo como decir, ah, son de estructura proteica nomás, es una mezcla, es todo un estudio completamente diferente. Entonces, ahí están algunas, sin embargo, hormonas que cumplen funciones, o que, perdón, que tienen características proteicas, como son insulina, gastrina, las hormonas tiroideas, etc. Las famosas proteínas que se encuentran a nivel muscular, lactina y miosina, a la recepción de señales que mencionamos o las que me permiten catalogar diferentes características de las células, las glucoproteínas. Y bueno, y todas estas que ya habíamos hablado. Y algunas hormonas tienen características de, perdón, y algunas proteínas tienen características de ser toxinas, como los venenos de serpiente o los famosos venenos de bacteria, el Clostridium botulinum, que me puede causar graves consecuencias. Entonces, hay que tener muy en claro que las funciones de las hormonas son diferentes porque se encuentran en diferentes lugares, cumplen diferentes funcionalidades. Hoy en día es muy común que usted, si es deportista, escuche de que existen suplementos utilizados en el deporte, principalmente si usted es varón y quiere ganar masa muscular. Va a ver que les recomiendan consumir proteínas, sí. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque si usted quiere sintetizar músculo, ¿qué tiene que darle? Tiene que darle los elementos formadores. ¿Y cuáles son esos elementos formadores? Son los aminoácidos. Entonces le dan suplementos de aminoácidos y usted va a ver un listado y dice, tan caro, dice que me dan un polvo que dice que contiene L, 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 L y no sé qué más, pero L, L, vamos a ver qué significan esos L. ¿Y por qué los tengo que tomar? Dice usted. Ah, bueno, y resulta que usted decide tomarlo y no va al gimnasio. Lo mismo que nada. O usted de repente va al gimnasio, se mata haciendo actividad física y no le da los nutrientes para sintetizar las proteínas musculares. Lo mismo que nada. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Lamentablemente existen ciertos aminoácidos especiales para la creación de músculos que se llaman los BCAA, que generalmente son aminoácidos de característica linfática, que los vamos a mencionar, que me permiten aumentar la masa muscular. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta aquí? Que las proteínas no es nomás a consumirlas en gran cantidad. No se olviden que nuestros riñones normalmente no filtran proteínas. En su orina no tiene que aparecer proteína. Si aparece proteína es que hay un daño renal. Y si usted tiene un daño renal y no lo sabe y le está dando a su cuerpo un exceso de proteína, créame por seguro que puede provocar un daño irreversible a nivel de sus riñones. De ahí la recomendación que si usted va a tomar suplementos proteicos, no, también no va a ser gasto de energía, porque también tiene que provocar, porque esto no se olvide que aporta energía también, puede provocar no los efectos esperados. De ahí la recomendación que cuando se va a orientar al consumo de estos suplementos proteicos, ya sea porque usted quiera aumentar masa muscular, tenga que tener por lo menos un básico de conocimiento médico o una revisión o estar bajo una supervisión médica.
porque puede también tener un problema hepático usted, y lo que está haciendo es provocar efectos adversos de los esperados. ¿Por qué esto? ¿Por qué se recomienda esto? Porque hoy en día, no se olvide que la cultura del cuerpo se ha hecho pan de cada día. Sí, así como hay los que somos bien sedentarios y que vemos todos los videos de crear masa muscular, de quemar grasa, todos los videos habidos para ver por YouTube, y si fuera así tan sencillo ya estaríamos con una cultura de cuerpo envidiable. Los hay el que no lo mira y se va horas al gimnasio. Están las dos partes, el sedentario y el que también hace uso excesivo, ¿no? Entonces, y lamentablemente, pues ambos extremos son malos si no están realmente supervisados. En el caso del deporte y el exceso de consumo de aminoácidos se ha visto últimamente y se han hecho estudios. Ustedes pueden entrar a Google académico y empezar a ver cómo se han hecho estudios en los cuales cuando ya se ha presentado algún daño o están sintiendo alguna característica y se le preguntaba, ¿y cómo usted decidió tomar? ¿O hace cuánto que viene tomando estos suplementos, etcétera? Y cuando se le pregunta, ¿y por qué usted decidió tomar si usted sabe que no debería? ¿Usted no sabía que tenía un daño hepático? ¿Usted no sabía que tenía un daño renal? No. ¿Y cómo decidió adquirir, tomar las proteínas? Porque me dijeron que no era dañino. ¿Quién se lo recomendó? Mi amiga, mi amigo, me recomendó el vecino, me recomendó, fui al gimnasio y había uno que levantaba pesas y le vi que tenía grandes brazos y yo quería ser como él, y resulta que me mostró lo que tomaba y yo lo anoté y me lo compré, pero usted no sabía que detrás de eso, usted no le preguntó cuántos años llevaba alzando pesas. Ah, ese detalle no le preguntó. Usted vio nomás los 54 centímetros de brazo y usted dice, uy, yo también quiero tener esos 54 centímetros de brazo. ¿Qué toma? Le dice, y el otro agarra de mala fe, nomás le muestra y usted al ratito lo anota ahí si se acuerda bien. Y se va y compra y usted se pone a tomar y ni siquiera va al gimnasio, pero nunca le preguntó y le dijo cuántas horas entrena usted al día, cuánto tiempo viene, porque seguro si le decía, vengo 10 años haciendo actividad física casi 3 horas al día, ahí nomás usted tira la toalla y se va a su casa a seguir mirando los videos de YouTube. Entonces, de ahí la importancia que recomiendan que bajo todo esto usted tiene que controlar, tiene que haber una supervisión médica previamente, porque no es nomás consumir los suplementos estos de proteína, tiene que estar anexado. De ahí que se hablan de los médicos deportólogos, no por nada están ahí. Lamentablemente, pues que no cobran relevancia en nuestro medio. Entonces, ¿de qué está conformado? Ya que le he creado el interés de las proteínas para aquellos que tengan la cultura al cuerpo, ¿de qué está conformado una proteína? De aminoácidos. Es decir, que la proteína que usted quiera sintetizar, la que usted quiera. Defensa, están mis defensas bajas, tengo que aumentar defensa, tengo que comer hidrato de carbono, no, chao, le peló. ¿Por qué? ¿Acaso al consumir hidrato de carbono, bajarme una bolsa de pan, una montonera de masa, comerme una pizza todas las noches, me va a aportar el elemento esencial para aumentar mis defensas? No. El elemento esencial son los aminoácidos. ¿Cómo van a llegar estos a mi cuerpo? A través de una alimentación en proteína. Y no le estoy diciendo proteína solamente del reino animal. Cuidado, no vaya a decir ahora, ha dicho la docente que me baje medio pollo todas las noches porque así voy a aumentar mi defensa. No, porque hay las proteínas de origen vegetal y las proteínas de origen animal. Así que, pero usted que necesita las proteínas que finalmente eso le van a dar los aminoácidos. Eso lo que llega a su cuerpo son los aminoácidos. O para sintetizar proteínas en mi cuerpo. ¿Qué necesita mi cuerpo? De aminoácidos. Entonces, los sillares estructurales de las proteínas son los aminoácidos. Hasta ahí venía todo bien. Ahora viene la parte fea. ¿Qué es un aminoácido desde el punto de vista bioquímico? Se los presento. Ahí está. Eso es un aminoácido. Un aminoácido es un ácido carboxílico, ahí está el ácido carboxílico, que presenta unido a un carbono, que es tetravalente obviamente como todo, tiene un hidrógeno
por uno de sus enlaces, una cadena lateral que se conoce como R, que le define las características del aminoácido, y un grupo básico, que es el grupo amino. Entonces, otra vez, esta es la estructura general de un aminoácido. ¿Por qué se los presento? Para que usted, a golpe de vista, identifique un aminoácido. ¿Será que yo ahora le puedo a usted mentir y decir, miren chicos, aquí les presento un hidrato de carbono? Y usted dice, ¿pero cómo? Si hace una semana atrás, hace 2 semanas, se cansó de repetir que un hidrato de carbono es un polihidroxialdehído, un polihidroxicetona. Me cansé de estudiarme qué es un grupo aldehído, un grupo cetónico y qué es un oxidrilo, y ahora viene y me dice que esto es un hidrato de carbono. No hay relación. Como cuando usted le presenta una imagen de un gato y le dicen, esto es un gato, y después va a la hora de la verdad y le llevan una vaca. Y usted dice, no, pues al final, entonces efectivamente, esto es un aminoácido, mírelo bien. Un aminoácido tiene una cabeza, o si quieren verlo así, un ácido carboxílico, este le confiere la parte ácida, aminoácido. Tiene un grupo amino que le confiere la parte básica, un hidrógeno que siempre va a aparecer y una cadena lateral. Ahorita, ahí está. Les presento 20 aminoácidos formadores de proteína. Si usted en este momento me dice, ¿y usted cree que yo me voy a estudiar todas estas estructuras? No, no se las va a estudiar. Se las estudian mis alumnos de la carrera de bioquímica, porque después es que matizan estructuras peptídicas. No, créame que usted no. Pero por lo menos sepa que cuando usted lea un nombre de isoleucina, leucina, prolina, valina, usted sepa que se está hablando de aminoácidos. Cuando de repente venga alguien de la familia y lo agarra usted que está estudiando la carrera de medicina y le dice, me han dado en el gimnasio para tomar esto, me han dicho que son vitaminas y minerales. Y usted empieza a leer glutamina, leucina, lisina, isoleucina, triptófano, el listado de 20 aminoácidos, y usted le va a decir, no, estos no son vitaminas ni minerales. No, estos son aminoácidos formadores de proteína. Y que dicen que con esto yo voy a desarrollar músculo, ¿sí? Si te pones a desarrollarlo el músculo, porque si no por sí solo, teniéndolo en casa, el bote que cuesta encima carísimo, no va a desarrollar músculo. Pero sí, si se va al gimnasio y quiere desarrollar grandes músculos y no le da los nutrientes necesarios a estos aminoácidos, tampoco va a desarrollar músculo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Aprenderme los nombres de los aminoácidos. Eso sí, esta estructura, ¿me la tengo que aprender? No, pero acuérdese que la leucina es un aminoácido y que no es una estructura terpenoide, que no es un lípido, que no es un ácido, que no es un heteropolisacárido, no. Tiene que acordarse los nombres de esta estructura. Y estos son aminoácidos proteicos. Vamos a ver que existen aminoácidos no proteicos, que existen péptidos proteicos y péptidos no proteicos. Ya para terminar, de repente usted agarra el libro y dice, el libro El Antonio Blanco, o agarra su en internet y mírela aquí las estructuras. Aquí está el grupo vendría a ser el grupo amino, este es el ácido, perdón, aquí hay una cadena lateral. Este es el grupo ácido, este es el grupo amino, y en la cadena lateral nosotros encontramos otro grupo amino y un derivado. Veamos la alanina, que aquí está más característico, más sencillo. Aquí está la cabeza, el grupo ácido, aquí está el grupo amino, no me aparece el otro hidrógeno, y aquí está la cadena lateral, que es el grupo metil. Este otro es el mismo, miren que es lo mismo, todos presentan la cadena lateral, el ácido carboxílico, el grupo amino, en la cabeza, que es el ácido carboxílico, el grupo amino, y qué es lo que varía la cadena lateral, que en este caso hay un grupo azufre o sulfidrilo. Por eso este es un aminoácido azufrado y este es un aminoácido alifático. En este otro, el mismo, miren ustedes, presentan la misma cabeza, el grupo amino y un derivado de anillo aromático, entonces esta viene a ser la histidina, y así sucesivamente. Pero bueno, como usted no se va a estudiar las estructuras, pero acuérdese de que esa es la fórmula general o es la forma general. Por ahí
El de mañana no le dan el nombre y usted ve así a golpe de vista y usted puede decir, esto de seguro que va a decir que no es un hidrato de carbono. Puede decir, me parece que es una estructura proteica o es formador de una estructura proteica, pero lo puede encontrar así también al aminoácido, expresado en esta forma, con carga. Fíjense, con una carga negativa acá, porque es en la parte ácida perdido un hidrógeno y la parte básica atrapado el hidrógeno. Esta es una molécula neutra, igual que esta, es la misma estructura. Miren, de aquí salió el hidrógeno, este hidrógeno se fue aquí porque este es el grupo básico. ¿Qué es ácido? El que libera protones. ¿Y qué es base? El que atrapa protones. Entonces usted podrá encontrar, por ejemplo, si yo acá en vez de un R le coloco un hidrógeno, es la glicina. Y si yo acá igual le pongo un hidrógeno, es la misma glicina. Y usted dice, ¿cuál es entonces el real? ¿Este o este? Los dos. Es lo mismo. Esta es la forma suiteriónica. Como le digo a los de la carrera de bioquímica, algunos me dicen, ¿y cómo me la voy a estudiar la estructura? ¿Así o así? Independiente, da lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, si usted por ahí ve en bibliografía y encuentra un aminoácido de esta forma, dice, pero había dicho que era carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno 2. ¿Qué pasó aquí? No, fíjese que el hidrógeno, la parte ácida sacó el protón y la parte básica atrapó el protón, pero es la misma estructura, esa es su forma suiteriónica. Muy bien, las 5 prácticamente, 1 hora y más dando clase. Yo sé que esta parte es pesadita, pero no deja de ser dentro de todo fácil para poder estudiar. Terminamos, chicos. Vayan leyendo, vayan haciendo, por favor, su revisión bibliográfica. Estos días de feriado, bueno, que no hay feriado, espero que ayer la hayan pasado bien, que hayan tenido agasajos. Siempre es bueno divertirse de vez en cuando, relajarse, porque si no también uno no estudia bien. Y vayan estudiándome, por favor. Ya estoy en lo último de revisar sus exámenes. Me falta sumar, nomás sumar cada uno, pero reviso una parte y la otra. Ya se las voy a publicar sus notas. Tuve que viajar. Soy ICU y tuve que viajar. Miren, llevo 2 noches sin dormir. Así que, pero aquí estoy cumpliendo. Vayan leyendo. Yo se las subo, ni bien acabe de sumar, se las subo, sus notas o se las paso a los auxiliares para que se las suban por diferentes subgrupos, para que ustedes no estén preocupados y digan, ay, todos se van a enterar de mi nota. No, los de su subgrupo nomás. Es decir, si ustedes del B1 o los del B1, a los B2 les paso los del B2 y así sucesivamente. Bueno, muchachos, terminamos entonces. Nos vemos la próxima semana para acabar el tema de proteína. Después empezamos ya la semana de octubre, empezamos el tema de enzimas, de ahí ácidos nucleicos y estamos listos fines de octubre, a más tardar antes del lunes 1, antes del feriado. Nosotros empezaríamos, rendiríamos el segundo parcial. Mientras tanto, yo voy a ir avanzando, si nos queda tiempo, yo voy a ir avanzando lo del tercer parcial. Lo del tercer parcial les digo, ya esto que estoy avanzando no corresponde al segundo parcial, ya tienen el avance del segundo parcial, fijamos la fecha, espero Dios quiera que no haya inconveniente para que no se nos amontone y vayan viendo, de ahí vamos a fijar el examen de laboratorio ya con los auxiliares también. Me pasaron el informe del avance. Los que estén retrasados en las exposiciones o algo vayan nivelándose, que de ahí tendríamos, yo creo que en noviembre rendiríamos el examen de laboratorio. Y de ahí ya empezaríamos tercer parcial, final y bueno, y la segunda instancia para los que les corresponda entrar. Listo, muchachos, nos vemos entonces. Terminamos todos. Chao, chao, se cuidan. Hasta luego, doctora. Chao, chao, chao. Recording stopped.